Hola Chacho Cabrera, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, gracias por sumarte a Doble 5. Hola, ¿cómo están? Un abrazo grande a la distancia y muchas gracias por llamarme. Bueno, hablamos con vos, creo que el primer programa, Sí, cuando claro. empezamos con Gus, y hoy tenías que estar presente y vamos a repetir esa pregunta que da inicio a cada entrevista, a esa asociación libre. Chacho, si decimos fútbol y Alejandro Giontini, ¿qué decís? ¿Qué te pasa? El fútbol pasa a segundo plano, cosa que es muy difícil de que en mi vida haya algo que lo pueda reemplazar. Eh, Me genera mucha tristeza su ausencia, lo recordamos con alegría, pero es una alegría que te lleva al llanto y bueno, nada, lo tengo presente en mi corazón, lo tengo presente en un portarretrato en el lugar principal de mi casa y lo recuerdo cada día. ¿Y qué recuerdo puntual tenés de la primera vez que se vieron ahí en Vélez? ¿Cuándo fue? ¿Qué te pareció? Digamos, que un chico que venía de Mar del Plata, que había jugado en Norte y aparece en la primera de Vélez. Y además cuando debuta tiene un nivel superlativo, ¿no? En los medios de aquel tiempo uno mira la revista El Gráfico, por ejemplo, o recuerda el relato de Víctor Hugo diciendo ahí sale ese rubio zaguero de Vélez. Digo, se ganó el corazón de los hinchas en su debut, en su presentación. Sí, el flaco jugaba bárbaro, tiempista como pocos. No podías creer que con ese físico tuviese la firmeza, la solidez, la fuerza para imponerse. Era implacable en los duelos uno contra uno. Y yo llego, como vos dijiste en el inicio de la nota, llego de Seúl, de los Juegos Olímpicos, de jugar con una selección, y me encuentro con este pelilargo que en la primera práctica de fútbol me tira un caño y dije, yo nunca tomé represalia con los chicos. Puse en práctica en mi carrera, una vez ya habiendo llegado a primera y consolidándome, lo que no me gustaba que viví, no me gustó que en River hasta me pegaran un codazo en una práctica y me abrieran el pómulo por jugar bien, uno de primera. No me gustaba ese ajusticiamiento que ejercían los ya consagrados con los pibes que subíamos. Era una manera de educar, era una manera de enseñarte o era una manera de marcarte el territorio. Y por suerte, una vez llegado allá, a un lugar donde siempre busqué, no hice eso con ninguno de los chicos que debutaban o que venían. Pero dije, este flaco me hizo un caño y él era de tirar caños. Y les voy a contar cómo me ganó, cómo se ganó mi corazón. Él paraba en un departamento por Flores, que era Floresta, por la avenida Rivadavia, y en aquel entonces de novio, con la que después fue su esposa y madre de sus hijos, Fabiana, andaba en colectivo. Y por aquellas épocas yo de novio, mi novia trabajaba también por ahí por Caballito, y vos podés creer que nunca había preguntado, che, ¿alguno va para tal lado? Y por ahí a la semana, a los 10 días, estoy saliendo para el lado de ir a buscar a mi novia y el flaco que, como le decíamos Gustavo y yo, amistad que admiré y nunca pude llegar a ocupar en el corazón del flaco el lugar que ocupaba Gustavito, pero por suerte fui el tercero en ese triángulo lindo. Digo, ¿a dónde vas? No, me voy para el departamento. Entonces, dale que te llevo, ¿vas para allá? Sí, dale. Y ahí empecé a hablar. Y en un momento le dije, pero vos sos boludo, le dije. ¿Cuánto hace que va para allá? Yo me muevo en un colectivo y todos los días. Y dije, este es distinto, ¿viste? Respetuoso, humilde, perfil bajo. Y por eso creo que encajé en la vida de ellos dos, de Ali y de Gustavo, porque teníamos un montón de cosas en común, era mirarnos y entender
a qué estábamos queriéndonos referir, era mirarnos y reírnos porque interpretábamos de alguna manera el mismo sentido del humor ante alguna situación, no reírnos de nadie, sino de tener esa complicidad y esa tan fina relación que hacía todo tan lindo y tan fácil. Hay que decir que Chacho en ese momento era la figura y estrella de Vélez Sarsfield. Jugador de selección. Sí, la gente le cantaba una canción. La hinchada tenía una canción para Chacho, quiero decir. Y nosotros llega Ale, y bueno, y a la semana lo voy a visitar, vamos a comer a un restaurante y estaba sentado en la parrilla Chacho con Filiol. Comiendo, charlando, bueno, llegábamos, saludábamos así. Nada, Chacho tiene eso, ¿no? Que más allá de ser un grande, es tan humilde que me parece que en ese punto fue lo que hizo que Ale lo mirara y lo convocara a su círculo íntimo, ¿no? Esta cosa de alguien que era un excelente jugador, pero tenía ese don de gente de las cosas simples, ¿no? De la charla, del fútbol, de la música. Chacho tocaba el saxo. Claro. Es decir, bueno, a todas esas sensibilidades que hacían que le prestara atención a alguien, porque Ale era muy determinante en esto, o te daba bolilla o no te daba 5 de pelota. Sí, ¿no? Era durísimo. En eso a veces había los silencios de Junti, eran una cosa ante una situación que no le gustaba, que incomodaba. Eran silencios que hacían mucho ruido. Bueno, pero aquellos que no llegaron a conocerlo, por ahí tenían como una mirada muy diferente a la que podemos tener nosotros, digamos. Esto no, es un tipo fanfarrón, es altanero. Porque era así, porque era muy cortante también, ¿no? Y no se bancaba, me parece a mí, esto lo digo yo, se bancaba la estupidez. Claro, parece, era cortante con la falta de respeto. Es decir, él era muy respetuoso. Entonces, cuando él sentía que algo no le gustaba, no participaba. No tenía filtro. Hacía silencio, no participaba. Sí, y en ese punto no es que era fanfarrón. Ale era la persona más humilde, cualquiera que lo conoce, pero con esto de tener sus expresiones tan, como dice el Chacho, tan duras, tan determinantes, bueno, para el que lo miraba de afuera parecía que era soberbio, quiero decir, ¿no? Y de hecho él a lo largo de su vida trabajó mucho eso en su persona, sobre todo cuando fue entrenador y se dio cuenta que la comunicación con el entorno, con los jugadores y sobre todo con el mundo del fútbol, la tenía que modificar porque si no iba a poder entrar en ningún lugar, ¿no? No sé si te parece lo mismo, Checho. Sí, en un ambiente tan de hacer prejuicios, es como decían ustedes, él daba una imagen de algo que no, desde su esencia no lo era, porque era sensible, humilde, respetuoso como pocos, pero claro, la gente, el común de la gente, o aquel que le encanta enjuiciar al otro, decían, este es un canchero, es un soberbio, y el flaco enojado, nada, no, punto, te cortaba a otra cosa. Y tenía esa cosa de la sensibilidad, porque yo recuerdo una vez estarlo esperando como una hora que viniera a buscarme. Él estaba como coordinador de Aldo Civi, y le digo, Ale, ¿qué te pasó? Hace una hora que te estoy esperando. Me dice, no, lo que pasa es que estuve charlando con un nenito de la predécima, que la mamá me preguntaba por qué el pibe no... Y se pasó una hora hablando con la mamá y el hijo, es decir, ¿no? Me dejó esperando, no le importaba tres, pero digo, en ese punto, darle a todo el mundo, la importancia. Él como coordinador del Dosivi se iba a las 9 de la noche, hablaba con la misma... intensidad con con uno de primera, como digo en el texto, como hablaba con los padres de las infantiles, ¿no? Pero es verdad, hablaba en serio como si fuera, no es un como si. Él le daba tanta importancia a todo el que se acercara al mundo del fútbol, por eso él tenía tanto respeto por las formas y por que todo el mundo se sintiera bien en relación a su presencia, que le daba un lugar increíble. Bueno, Chacho también es de esa persona. El flaquito, sí, es verdad, Gus. Él, a todo lo que él encaraba, le daba
una seriedad, un profesionalismo, un compromiso, una dedicación total, como la amistad. El Flaco era de eso, de fierro. Yo, sin conocerlo a Gustavo, ya lo conocía, porque el Flaquito de Mar del Plata me hablaba de Gus y de Fer, de Gus y de Fer, de Gus y de Fer. Tanto me habló que me moría por ganas de conocerlos. Y después me encontré, en algún momento hubo unas diferencias, pero éramos 4 y después pasamos a ser 3 y me aceptaron y me sentí un porteño de Mar del Plata. Unos pibes espectaculares. Y el Flaco, bueno, hay pocas palabras para o sea, porque si empiezo a hablar muchas me pongo a llorar. Lo extraño todos los días. Vos sabés que ahí estábamos repasando el día del debut. Yo voy a leer un texto que tiene que ver con eso, donde él aparece en cancha de Boca anulando a Perazo y en un Vélez que tenía muy buenos futbolistas. ¿Qué recuerdos tenés vos como compañero de aquel Vélez, ese que lo catapultó después a Boca y lo pone en un lugar preponderante en la historia del fútbol de la Argentina? ¿Qué te acordás de ese Vélez? Ese Vélez donde Ale empieza a jugar sus primeros minutos, sus primeros partidos en Primera División. Bueno, tuve la suerte de integrar ese Vélez y el anterior también, con excelentes jugadores. Ale viene y digamos que peleaba un lugar en una saga en la que 6 meses antes estaba conformada por Pedrito Larraqui y José Luis Cuchufo. Claro. Creo que en ese momento José Luis se va para Boca, y el Flaco, en lo estrictamente futbolístico, por mi manera de jugar, tuve que aceptar como era él, porque yo, una de las particularidades que llevé a la práctica en mi carrera era, creyendo que le sacaba responsabilidad y problema a los defensores, le decía, dámelas todas a mí. Y el Flaco no te la daba, él me pasaba. ¿Entendés? Encima tenía muy buena lectura, tenía sin ser un jugador hábil, o sea, hábil de potrero, él tenía un cambio de ritmo y mucha buena lectura y rompía líneas. Entonces, al principio me enojé y después se lo acepté. Entonces, muchas veces me la daba y otras veces cortaba él, rompía y para adelante. Y era un jugador, bueno, repetir, en el duelo 1 contra 1, implacable. Siempre decía, Flaquito, va mucho al piso. Y fíjense, videos de él, cada vez que fue al piso ganó. Cuando un entrenador le dice a un chico, usted si se tira al piso y pierde, ya no tiene manera de... Bueno, no perdía nunca. Así que... Sí, eso de que iba al piso siempre fue una pelea constante con todos los entrenadores a lo largo de su carrera, ¿no? Ya, imagino que sí, pero bueno, él se sentía tan seguro y era tan tiempista y tenía una reacción, una velocidad. Porque aparte convengamos que él siempre jugó de 6, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Siendo diestro y la izquierda usándola muy poco. O sea que un tipo que por sobre todas las cosas desbordaba inteligencia, ¿entendés? Porque se adaptó muy bien al puesto y todo lo que podía llegar a tener como fallas técnicas, claramente no las notaba porque lo resolvía siempre bien. No lo vi nunca perder al Flaco. Y así flaquito como es, de aire ganaba. Y insisto, por ahí hay en algún momento hay decisiones en tu carrera que nunca las hablamos, que quizás lo alejaron de los lugares de élite, pero él salió campeón en el Boca de Tavares siendo columna vertebral. Y bueno, esas cosas que por ahí tiene el fútbol, pero era un jugador para aún en el ocaso de su carrera, poder estando por las condiciones físicas que tenía,
siempre en posición de elite. Me acuerdo, Chacho, ahora que decís esto, que en el primer entrenamiento te hizo un caño. Cuando nos vamos de Kimberley, yo me voy al Aldo Civi y él va a Norte. Y a los meses se va a Vélez, pero antes nos enfrentamos en el Estadio Mundialista. Yo recién llegaba al Aldo Civi, bueno, quería como ganar mi lugar, y él en Norte. La pelota queda en disputa, él la agarra, yo voy con todo y me mete un caño en el medio de una vergüenza. Entonces le digo, vale, ¿qué haces? Me dice, bueno, Gustavo, ¿qué querés? Venías regalado, quiero decir. No podía, o sea, era eso del caño. Inclusive le trajo alguna siempre algún sinsabor, pero digo nunca, inclusive en un partido en Kimberley que perdemos el derecho a ir a disputar el Nacional B en un cuadrangular que se hizo acá en el Estadio de San Martín, tiró un caño a un jugador de Peñarol acá, y bueno, la perdió y perdimos 1-0. Y bueno, y fue tema de discusión en los medios de acá. Inclusive el Cholosiano, al otro día, en Canal 8, todos esperando a ver qué decía, dice Cholo, y la perdió el zaguero el joven zaguero de Kimberley la perdió, y bueno, y perdieron por eso, tendrá que revisar, dijo algo así el Chano. Bueno, y Ale nunca revisó nada, porque en realidad el que estaba en lo correcto era él, el que había que intentar siempre jugar, y eso es lo que pregonaba a los jugadores y lo que hacía él en su vida, ¿no? Sí, totalmente. Aparte siempre, o sea, el caño que te hacía Giunti era un pase entre las piernas, y después tenía tanta reacción que te superaba, se volvía a hacer de la pelota y seguía jugando. Estamos hablando con Chacho Cabrera. Hay algo que los identifica tanto a vos, Chacho, como a Gustavo, como a Fervilleco, Alejandro, que no es un dato menor, que es el pelo largo, esto que también generaba el enojo de muchos. ¿Viste esta cosa no sé, imagino, los hubiera agarrado Pasarela, los hubiera tusado a todos? Digo, era también una manera de plantarse en la vida. No es un dato menor, ¿no? No solo coincidían porque futbolísticamente tenían la misma idea, sino que miraban el mundo de la misma manera, ¿no, Chacho? ¿Lo sentís así? Bueno, yo en realidad el gusto mío por el pelo largo ya me empezó a traer problemas a mis 13, 14 años en la secundaria, que me tenía que poner el pelo por debajo del blazer o de alguna manera atármelo en épocas en las que daba vergüenza porque te decían 200.000 barbaridades los varones, y después para disimular las orejas. Así que y bueno, me encuentro con que el flaquito en el mismo momento que llega Giunti, llega Mancuso, otro pelilargo. Claro, exacto. El Indio Vázquez era pelilargo, Adrián Bianchi era pelilargo, Ratón Zárate estaba en las inferiores y el Turu Flores y eran todos pelilargos. Había varios con pelos largos. Pero como estos dos, Gustavo y Giunti, imposible. No había conocido, me superaron. Pero nunca lo tomé yo como quizás desde tu lugar y con tu inteligencia ves que es una manera de plantarse o de pararse ante la vida. Nunca lo asumí como un acto de rebeldía, sí que me trajo muchos inconvenientes y quizás sí era un acto de rebeldía, pero por sobre todas las cosas era un gusto y disimular un defecto. Sí, y más allá de la rebeldía, una posición de resistencia también, quiero decir, ¿no? Una posición de diferencia, de que el otro tenía que aceptar la diferencia. Y esto de los problemas que trajo la vida, esto parece tan tonto, bueno, nada, a mí no me tomaron en trabajo como profesional porque tenía el pelo largo, quiero decir, ¿no? A mí intentaron hacerme cortar el pelo en mi ciclo en la selección. Madero venía y me hablaba y me decía, un chico tan inteligente. Le digo, pero la inteligencia no se mide por el largo del pelo. Le digo, ¿qué? Claro. Aquel pelado súper inteligente. Claro, exacto. Entonces,
no, pero debería cortarse el pelo. Bueno, ya me lo voy a cortar, y no me lo corté nunca y no me desafectaron. Quizás en otras épocas sí, es de público conocimiento que había entrenadores que eran más estrictos con eso, pero bueno, no, en líneas generales, no. Quizás lo mejor que le puedo pasar a Bilardo, si tenía pensado borrarme, es que yo me rompiera justamente estando convocado para la selección y no volviera a jugar al fútbol, así que se evitó una explicación o una decisión antipática de mandar a alguien o decirme a mí que quedas afuera por el pelo, pero insisto, nunca pude experimentar más cosas a partir de enero del 89, porque estuve más afuera que adentro. La mejor reflexión, y con esto cerramos, la tuvo Diego Maradona, que un día le responde a Pasarela, dice, no, bueno, Pasarela quiere que se corten el pelo, porque dicen que los futbolistas están todo el tiempo tocándose el pelo. Y si se tocan los huevos, ¿qué le va a pedir? ¿Que se corten los huevos? bueno, por ahí pasa. El Pelusa lo tenía todo claro. Bueno, Chacho querido, 1.000.000 de gracias. Te queremos tanto que, mira, 2 hinchas de San Lorenzo, cuando te vimos en el banco de Huracán, hinchamos por Huracán. Con eso te estamos diciendo Chacho todo. en este momento está en entrenamiento, está en la quemita, hizo un paréntesis para atendernos. Sí, un genio, un crack. Nada, es un placer para mí, y siempre que sea para invocarlo al flaquito, nunca voy a decir que no. Y a Gus lo quiero mucho. Gus es digamos que en Gus veo muchas cosas reales, entonces va a ser un afecto que no lo voy a perder nunca en la vida, y no lo veo nunca. Estamos a una distancia en la que no es que nos podemos ver todos los fines de semana. Siempre le digo que voy ahí y no voy nunca, pero es una manera de tener vivo al flaquito. Y bueno, y te agradezco mucho a vos también por tus caricias al alma que tuviste para conmigo desde lo que era por aquellas épocas como jugador. Bueno, un abrazo grande, Chacho. Un abrazo, Chachín. Muchas gracias. Abrazo, un saludo a todos y gracias. Ahí está, Claudio Chacho Cabrera, ¿no? Qué jugador qué jugador, por favor.